Excelente cierre de semana en este gran mes de mayo. Voy a ser muy repetitivo, pero es que así tiene que ser. Es el gran mes, el gran mes de esa mejor mujer de todo el mundo, nuestras madres, nuestras hermanas. Así es de que, bueno, vamos a cerrar con mucho ánimo, con mucha energía, como tiene que ser. Así es de que antes de que vayamos a nuestro combo de la semana, le damos la súper bienvenida a Lisette, ¿cómo es? A Lisette Raye, y venga, lanzamos un fuerte abrazo al estudio y también allá en el estudio, que sea todo el mes de mayo, el Día de las Madres, no solamente el 10 de mayo que ya pasó, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con nuestro calentamiento, que sea dinámico, que sea fluido. Entonces empezamos con carrera estacionaria y tomamos nuestros hombros y de ahí empezamos primero con círculos hacia el frente. Activamos en este movimiento todas nuestras articulaciones, ¿ok? De ahí, círculos hacia atrás. La única articulación que nos está haciendo falta es nuestra cervical y nuestra espina dorsal, así es de que lanzamos los codos al frente, meto el abdomen y saco el pecho. Ahora sí, estamos activando, lubricando todas nuestras articulaciones. Saco el pecho, meto el abdomen. Saco el pecho, meto el abdomen. Venga, durante 15 segundos nos quedan 5, 4, 3, 2 y 1. Muy bien, excelente. Está bien, se siente un poquito raro, pero trabajas todas las articulaciones, ¿ok? Ahora vamos a hacer un poquito de estiramiento dinámico. Cruzamos el brazo derecho por debajo de barbilla, jalo hacia atrás, giro hacia el lado izquierdo, cuento un segundo, regreso y cambio. Cruzo izquierdo, jalo, giro, regreso y cambio. Con este movimiento estoy trabajando, activando mi hombro, mi dorsal y mi tríceps. Recuerda que vamos por ese salerín, ¿ok? Uno más por lado, jalo, giro, regreso y vale. Cierro, jalo y giro. Muy bien, perfecto. Entonces, aquí acaba nuestra activación, nuestro calentamiento. Y ahora, ¿cómo va a ser nuestro protocolo? Vamos a hacer esas 4 técnicas con autocarga, nos van a disparar esa frecuencia cardíaca, vamos a trabajar nuestros tríceps y nuestros oblicuos, ¿vale? Entonces, durante 15 segundos hacemos semi-burpees. ¿Listo? ¿Te acuerdas? ¿Lista? Flexionamos cadera y arrancamos. 15 segundos de semi-burpees. Lanzo piernas, regreso y ese salto vertical. Aplauso tras nuca. Lanzo, regreso y voy arriba. Imaginamos que nos queda una más. Lanzo, regreso, 15 segundos. De ahí, simplemente el tiempo que nos lleve a hacer esa plancha alta y vámonos a 15 segundos de climbers. Brazos bien estirados, el brazo que quede bien estirado por debajo del hombro. 15 segundos de climbers, estamos trabajando nuestros tríceps, hombros, abdomen, disparando frecuencia. 3, 2 y 1. Bien, siguiente técnica, acuérdate, nos vamos a los fondos en el piso. Entonces, 15 segundos de flexión, extensión de codo, ¿ok? ¿Lista? Venga, arriba. Extiendo, flexiono, levanto pompa del piso y regreso. Y este movimiento va enfocado a ese tríceps, ¿ok? Adiós, vaya al salero, vamos arriba. 5, 4, 3, 2 y 1. Bien, y cerramos con nuestra técnica para abdomen, oblicuos. Adiós a las llantitas. Recuérdate, despega los hombros del piso, rodillas hacia el pecho, extiende una pierna en diagonal y venga, codo hacia rodilla contraria y vamos a hacerlo durante 15 segundos más. Venga, imaginamos que nos quedan 5, 4, 3, 2 y 1. Bien. Créeme que al paso de este minuto hemos hecho 15 segundos de estas 4 técnicas, hemos cumplido con 1 minuto, entonces es muy desgastante. Así es de que te voy a pedir que descanses 30 segundos, ¿ok? Entonces 1 minuto activo de estas 4 técnicas por 30 segundos de descanso. Pasaron los 30 segundos y mostramos. Vamos a hacerlo como que pasaron, ¿ok? Y venga, vamos a marcar los 15 segundos de la primera técnica, esa semi-burpee, apoyo, lanzo, regreso. Me regalas una más sencilla, sería un pie atrás, un pie al frente, 15 segundos. Todo el mundo lo podemos hacer. Después de ahí nos vamos a los climbers. Aquí vas a sentir ese trabajo, ese ardor en los hombros. No te preocupes, no lo estás haciendo mal. Es la finalidad, trabajar tus hombros, tus tríceps, obviamente esa caja de poder. Por el movimiento de las rodillas, el abdomen y la frecuencia se dispara. Muy bien, descansamos. Ya traes
traes 2 movimientos donde involucraste los brazos, así es de que ahora esos fondos en el piso vas a sentirlos un poquito más, ¿ok? Entonces tonificamos tus tríceps. Esa pequeña flexión de codos, ¿ve? Ligera flexión de codos y extensión. De repente, si hay alguien que no pueda llegar a esta flexión-extensión, quédate arriba, Liz, y ahí, en una forma isométrica, estás trabajando tus tríceps. Hazme 15 segundos, descansas, y por último, vamos por esos 15 segundos de esa bicicleta perfecta. Entonces, despego hombros, rodillas al pecho, estiro una pierna y codo hacia rodilla contraria. Lo vamos a hacer durante esos 15 segundos. Al paso de esos 15 segundos se volvió a cumplir 1 minuto intenso de trabajar todo el cuerpo, acelerar el metabolismo. Descansamos 30 segundos. 3, 2 y 1. Muy bien. Excelente. Espero que te haya gustado nuestro gran combo semanal. Muchas técnicas donde tocamos todo el cuerpo, sobre todo aceleramos el metabolismo para conseguir esos resultados, ¿ok? Esto fue En Forma. Yo soy tu coach Memo Corral. Contigo estuvo Lizeth Raye. Regresamos las cámaras con muchísimo ánimo, como siempre, al estudio y cerramos diciendo así: ¡Ánimo! ¡Venga! Mucho ánimo, venga, que sea un gran mes.